En el turbulento año de 1946, la historia polaca se vio marcada por una serie de juicios que buscaban arrojar luz sobre los horrores ocurridos en el campo de concentración de Stuttholt. En este sombrío lugar, se cometieron crímenes tan espantosos que resulta difícil concebir la brutalidad con la que miles de personas perdieron la vida. Surgieron rumores escalofriantes, como el que sugería que los cuerpos de las víctimas fueron utilizados para la fabricación de jabón, dejando una sombra de horror sobre aquel lugar de dolor y sufrimiento. Entre los acusados había muchas personas que habían sido nazis, tanto hombres como mujeres. Ellos habían trabajado como guardias en prisiones y habían hecho la vida de la prisión muy difícil. Pero entre todos ellos, destacaba una chica. Era una joven muy bonita de 24 años, a la que los testigos llamaban Jenny la Loca. Decían que era una asesina muy famosa, pero a ella no parecía importarle lo que pasaba a su alrededor. Mientras los fiscales contaban los terribles crímenes que había hecho, ella se peinaba el pelo y sonreía a los guardias que la miraban. Al final, cuando los jueces dieron su decisión, Jenny dijo algo que sorprendió a todo el que estaba allí presente. ¿Qué habrá sido? Ven, te cuento ya. Jenny Parkman nació el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo, Alemania. Su infancia fue en tiempos de la República de Weimar, cuando Alemania tenía un gobierno democrático, pero era una época inestable. Su familia era humilde, su padre trabajaba en el puerto y su madre era ama de casa. Poco se sabe de sus primeros años. Mientras tanto, el movimiento nacional socialista de Adolf Hitler ganaba peso y difundía sus ideas entre la población alemana. Jenny era la personificación del ideal humano según los nazis, rubia, de ojos azules y con un aspecto inocente. Encajaba perfectamente en lo que Hitler y sus seguidores llamaban la raza aria, un grupo supuestamente destinado a gobernar el mundo debido a su genética considerada pura. Después de terminar la escuela secundaria, Jenny Parkman persiguió una carrera en el modelaje y la actuación. Quería aprovechar su belleza y buscar una vida llena de fama y glamour, trabajando para los estudios y diseñadores más importantes del mundo. Pronto consiguió trabajo y tenía un talento natural para posar frente a la cámara, lo que atrajo muchas ofertas laborales. Fue fotografiada para revistas de moda y también para revistas para hombres con contenido erótico. Sus imágenes semidesnudas, con una sonrisa pícara y una mirada sugerente, se hicieron populares entre los soldados que estaban lejos de sus hogares. En medio de la lucha en el frente de batalla, los soldados alemanes tenían pocos momentos de distracción de los horrores de la guerra. Sin embargo, cuando lograban distraerse, a menudo era gracias a las fotografías de mujeres como Jenny. Podían soñar con volver a sus hogares, encontrar pareja como nuestra protagonista, formar una familia y dejar atrás el trauma del conflicto bélico. En 1944, cuando Jenny tenía 22 años, su vida dio un giro inesperado. A pesar de estar en el mejor momento de su carrera, trabajando en lo que amaba y con la esperanza de alcanzar la fama internacional, decidió cambiar radicalmente su vida, abandonó el mundo del modelaje y buscó trabajo como guardia en un campo de concentración. Las razones de esta decisión son desconocidas, pero es posible que haya sido motivada por el alto salario que ofrecían los guardias, o quizás por un deseo irrefrenable por tener poder y autoridad. Por otro lado, se podría considerar que la difícil situación que vivía el Tercer Reich en ese momento, al estar en retirada frente al poderío de los aliados, pudo haber despertado en Jenny un fuerte sentimiento de patriotismo. Ante el colapso de su país, es posible que ella se haya alistado como guardia en un campo de exterminio para colaborar con el esfuerzo de guerra. Si te está interesando esta historia, no olvides darle like y suscribirte, que ya mismo te cuento más. Bergman consiguió empleo en el campo de Stuttholt, ubicado en una zona remota de Polonia, rodeado de bosques y pantanos, lejos de las grandes ciudades. Llegar allí era difícil, ya que estaba rodeado por una alambrada electrificada, lo que también dificultaba salir. Este campo fue inaugurado en 1939 y albergaba miembros de la élite polaca, incluidos dirigentes políticos, intelectuales, líderes religiosos y empresarios, que fueron enviados a sus celdas. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un lugar de detención para prisioneros de guerra del Frente Oriental y para judíos deportados de Alemania. Como era de esperar, los prisioneros de Stuttholt vivían una rutina infernal. Trabajaban como esclavos en las fábricas de armamento nazi y luego regresaban a sus barracones donde sufrían hambre y frío. Las enfermedades diezmaban a la población del campo y aquellos que sobrevivían a las epidemias eran en muchos casos enviados a morir en las cámaras de gas. Aunque los guardias debían maltratar a los prisioneros, nuestra protagonista se destacó por su cruel comportamiento. Jenny Parkman encontraba placer en el sufrimiento de los prisioneros de Stuttholt, tanto que ideó diversas torturas para hacerles la vida insoportable.
Su método preferido era golpearlos con el látigo de cuero, hasta que los cortes fueran tan numerosos y profundos que murieran por la pérdida de sangre. En ocasiones, optaba por dejar a sus víctimas con vida, concentrando los latigazos en sus talones para desgarrarles los pies. Según ciertos testimonios, Jenny llevaba a cabo asesinatos de forma extremadamente sádica. Se dice que soltaba perros hambrientos para que devoraran a los prisioneros que más odiaba. Su crueldad llegó a tal punto en el que disfrutaban separando a las madres de sus hijos, encontrando entretenido ver cómo un niño era llevado a la cámara de gas mientras su madre lo contemplaba entre lágrimas y gritos, sin poder hacer nada para salvarlo. Aunque no se conoce el número exacto de personas que murieron por sus acciones, se sospecha que fueron cientos, a causa de sus crímenes aberrantes. El Tercer Reich estaba al borde de la derrota, y el Ejército Rojo de la Unión Soviética avanzaba rápidamente, ocupando Polonia y Alemania. Ante la cercanía de las tropas comunistas a Stuttgart, Jenny decidió huir del campo de concentración. Esta decisión no era sorprendente, ya que habían rumores de que los rusos estaban ejecutando a los nazis de manera muy brutal. Jenny se convirtió en una de las criminales de guerra más buscadas, pero logró esconderse en Polonia y evadir la justicia durante 4 meses. A pesar de intentar mantener un perfil bajo, la descripción y la foto de Jenny fueron difundidas por toda Europa. Un día, mientras estaba en una estación de trenes a punto de abandonar Polonia, fue reconocida y arrestada por una patrulla militar. En 1946, se formaron los tribunales que juzgarían a los responsables de Stuttgart. Jenny estaba entre los acusados, distraída y poco interesada, hasta que los jueces anunciaron que sería sentenciada a muerte. En ese momento, la exmodelo sorprendió a todos al abrir la boca y decir: "La vida es un placer, y como todo placer, no dura demasiado". Estas enigmáticas palabras dejaron perplejos a los presentes. Jenny fue llevada de vuelta a su celda, y nunca se quejó, lloró ni imploró piedad. Aceptó su destino con una calma inquietante. El 4 de julio de 1946, Jenny, junto con otros 10 criminales de guerra, fue conducida hasta la colina de Biskup, en Dansk, Polonia. Unas 200 personas se juntaron para presenciar la ejecución de los nazis, como si fuera un gran espectáculo. Le pusieron una soga al cuello, que luego fue pasada por un poste y atada a la parte trasera de un camión. El vehículo avanzó y la muchacha quedó suspendida en el aire. Su rostro se volvió morado y sus pies patalearon durante unos minutos hasta que finalmente dejó de moverse. Así concluyó la historia de Jenny Bergman, la mujer que pasó de ser una modelo a una de las torturadoras más sádicas del nazismo. Y como nosotros estamos aquí para traerte información de valor, sería valiosísimo que nos cuentes tus gustos. ¿Qué tan cruel te ha parecido esta sanguinaria con aspecto de ángel? No olvides suscribirte, darle like al video y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que la historia siempre es más interesante cuando la conocemos mejor.